Existe una interesante progresión en la forma en que Jesús se describe a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. A medida que caminamos, aprendemos de él la verdad, que finalmente nos conduce a una vida abundante en este mundo y en el venidero. ¿Quieres conocer más sobre el camino, la verdad y la vida? Quédate allí y disfruta de este maravilloso contenido. Saludos y bienvenido. Presentamos Lecciones de Escuela Sabática 2024. Cuarto trimestre. Temas en el Evangelio de Juan. Lección 10. El camino, la verdad y la vida. Dale me gusta, comparte el repaso de la lección. Recuerda seguirnos para más contenido y déjanos tu comentario de la escuela sabática. El Evangelio de Juan recoge 7 veces la expresión, yo soy, en las predicciones de Cristo. El término yo soy representa la deidad, y su uso se remonta a la época de Abraham y Moisés. El Señor se apareció a Abraham y dijo, yo el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, y sé íntegro. Génesis 17:1. Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a ustedes. Éxodo 3:14. El Evangelio de Juan aborda este tema y nos muestra la continuidad que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los yo soy del Nuevo Testamento están claramente relacionados con los yo soy del Antiguo Testamento. Cada uno de los yo soy que aparecen en Juan muestra una acción de Cristo vinculada a un milagro que acaba de realizar o va a realizar. Lo mismo pasa en el Antiguo Testamento. Esto muestra que los actos de Dios en el presente son consecuentes con los actos de Dios en el pasado. El ejemplo de Jesús. Lee Juan 13:1 al 20. ¿Qué sucedió aquí y por qué esta historia es tan importante? ¿Qué lecciones quiso enseñar Jesús sobre liderazgo? En Juan 13:1 al 20, se relata un evento significativo que ocurrió durante la última cena de Jesús con sus discípulos, justo antes de su arresto y crucifixión. Este pasaje describe cómo Jesús, el Maestro y el Señor, se levantó de la mesa, se despojó de su manto y se puso una toalla, luego comenzó a lavar los pies de sus discípulos, algo que, en esa época, era una tarea reservada a los esclavos o sirvientes. La importancia de este acto radica en su profundo mensaje de humildad y servicio. Los discípulos estaban sorprendidos y desconcertados por lo que Jesús hacía, especialmente Pedro, quien inicialmente se negó a que su maestro le lavara los pies. Sin embargo, Jesús le explicó que este acto no solo tenía un significado simbólico, sino que también era una lección vital sobre la verdadera naturaleza del liderazgo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, se puso en la posición de un sirviente, mostrando que la verdadera autoridad y poder en el reino de Dios se ejercen a través del servicio humilde a los demás. Las lecciones que Jesús quiso enseñar son las siguientes. 1. El servicio es el verdadero signo de grandeza, aunque Jesús era el Maestro y Señor, usó su posición de poder para servir a sus discípulos. Este acto ilustra que el liderazgo cristiano no se basa en el dominio o la autoridad sobre los demás, sino en el servicio desinteresado. 2. Jesús enseñó que el poder debe ser usado para ayudar y elevar a los demás, no para manipular o controlar. ¿Cómo estás ejerciendo tu liderazgo en tu iglesia local? ¿Sientes gozo en servir a los demás? ¿O te hace más feliz que te sirvan los demás? En el reino de los cielos el mayor es el que sirve. En ese sentido y en el tiempo en que vivimos se requiere mucha humildad para uno servir desde una posición de poder. Cuidado con maltratar al que va subiendo, porque al descender es posible que te encuentres con él. Jesús promete volver. Lee Juan 14:1 al 3. ¿En qué contexto dijo Jesús estas palabras? En Juan 13:33, cuando Jesús les dice a sus discípulos que se va, provocando la pregunta de Pedro sobre a dónde va, Juan 13:36, se evidencia la confusión y el desconcierto de los discípulos ante las palabras de Jesús. No comprenden completamente que Él está hablando de su muerte, resurrección y ascensión. Pedro, al no entender, se compromete a dar su vida por Él, Juan 13:37, lo que hace que Jesús prediga su negación, Juan 13:38. En este contexto de incertidumbre y angustia, Jesús les dice a sus discípulos que no se turben, Juan 14:1. El verbo griego traducido como turbar es tarazo, que significa agitar, perturbar, inquietar, confundir. No era de extrañar que los discípulos se sintieran confusos ante las palabras de Jesús acerca de su partida. Para calmar sus corazones, Jesús les habla sobre la casa de su Padre, un lugar con muchas habitaciones, donde Él va a prepararles un lugar, Juan 14:2. Este concepto no se refiere a mansiones como solemos entenderlas, sino más bien a habitaciones, como en una posada o casa grande, un lugar acogedor y preparado especialmente para sus discípulos.
Jesús les asegura que no solo se va para dejarlos, sino que tiene un plan definido para su regreso, un regreso en el cual Él vendrá a buscarlos para llevarlos consigo, Juan 14:3, refiriéndose a la promesa de la segunda venida de Jesús, que se menciona en Juan 14:3, y es la fuente central de esperanza para los cristianos. Aunque muchos se basan en el cumplimiento de las profecías bíblicas como base para su confianza en esta promesa, Jesús le da un enfoque diferente. En el original griego, la afirmación vendré está en tiempo presente, lo que indica que la promesa no solo se refiere a un evento futuro, sino que se presenta con tal certeza y seguridad que es como si ya estuviera ocurriendo. El uso del tiempo verbal presente en griego se conoce como futurista, y sirve para referirse a un acontecimiento futuro tan cierto que se describe como si ya estuviera ocurriendo. Por lo tanto, una traducción válida de la aseveración de Jesús podría ser, les aseguro que volveré. Jesús nos anima a poner nuestra confianza en Él y en el Padre. El único que puede proporcionarnos esperanza, paz y un futuro seguro. ¿Podemos poner nuestra confianza en esa promesa en virtud de quién la hizo? ¿De qué nos serviría la muerte de Jesús sin la segunda venida? Para brindar esperanza a sus discípulos, Jesús no dudó en tomar el nombre más sagrado del judaísmo y atribuírselo a sí mismo. En 7 declaraciones deliberadas, se identificó expresamente con la Trinidad. Yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy la puerta, Juan 10:17. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Yo soy la resurrección, Juan 11:25. Yo soy la vid verdadera, Juan 15:1. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Lee Juan 14:5 y 6. ¿Qué preguntó Tomás acerca del lugar a donde iba Jesús? ¿Cómo respondió Jesús? La pregunta de Tomás en Juan 14:5, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues, podemos saber el camino? Refleja una duda lógica y comprensible, considerando que Jesús había hablado de su partida y de un destino desconocido. Tomás quería entender cómo podía seguir a Jesús si no sabían el lugar al que él se dirigía. Jesús responde, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. Jesús está indicando que él mismo es el camino. ¿El camino hacia qué o quién? El camino hacia el Padre. En el prólogo del libro, Juan 1:1 al 18, se subraya la íntima conexión entre Jesucristo, el Verbo, y el Padre. Juan 1:18 dice que el unigénito, o único, según una mejor traducción, Dios es el que ha dado a conocer al Padre. Dar a conocer, en este texto, es traducción del verbo griego exegeomai, que significa explicar, interpretar, exponer. De aquí se deriva la palabra exégesis, que significa dar a conocer el significado de un texto bíblico. Así, Jesucristo es el vínculo con el Padre, quien explica o interpreta al Padre en favor del mundo caído. Por consiguiente, Él es la vía o el camino hacia el Padre. Sin Él, nuestra comprensión acerca de quién y cómo es Dios sería muy limitada. En Juan 14:7 al 11, Felipe también plantea una pregunta que parece razonable: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Felipe deseaba una manifestación visual de Dios, algo que reflejara la idea de ver a Dios cara a cara. Sin embargo, Jesús le responde señalando que quien lo ha visto a él ha visto al Padre. Esto aclara el malentendido de Felipe, ya que Jesús está enseñando que él mismo es la revelación del Padre. En su declaración, Jesús combina 3 conceptos clave: camino, verdad y vida. Algo que todos de alguna manera necesitamos. El camino. Jesús es el único medio para llegar al Padre. Como el camino, Él es la vía por la cual los seres humanos pueden restaurar su relación con Dios y obtener salvación. Sin Él, el camino se vuelve oscuro e incierto. Él es la luz que ilumina el camino hacia Dios, en un mundo lleno de incertidumbres espirituales. Jesús se presenta como la única y clara dirección hacia el Padre. Lee Juan 1:14, 17, 8:32, 14:6 y 15:26. ¿Cómo vincula Juan el concepto de verdad directamente con Jesús? El pensamiento moderno considera la verdad como algo pasajero. En una sociedad permisiva y pluralista, la verdad es un blanco móvil, pues parece seguir cambiando y evolucionando. Lo que es verdad hoy no lo será necesariamente mañana. El Evangelio de Juan contrarresta esta falacia. Juan relaciona repetidamente la verdad con Jesús, con su Padre y con el Espíritu Santo. La verdad está relacionada con Jesús, quien es la palabra, logos, y con la luz en contraste con las tinieblas, Juan 1:1 al 14, 3:19 al 21. Asimismo, la mentira está relacionada con el diablo y el pecado, Juan 8:44 al 46. Por consiguiente, la verdad no es, en el Evangelio de Juan, simplemente una cuestión de hechos y cifras. Más que eso, la idea de verdad contiene un aspecto moral de fidelidad a Dios y a su voluntad.
Hay muchas personas que están clamando por el Dios vivo y anhelan la presencia divina. Las teorías filosóficas o los ensayos literarios, por brillantes que sean, no pueden satisfacer el corazón. Los acertos e invenciones humanas no tienen ningún valor. Que la palabra de Dios hable a la gente. Que los que han escuchado solo tradiciones, teorías y abagios humanos, oigan la voz de aquel cuya palabra puede renovar el alma para vida eterna. Elena de White, Palabras de vida del Gran Maestro, página 23. Piensa en lo que significa que Jesús sea la verdad. Jesús es el Logos, la palabra que estaba con Dios desde el principio, el creador de todo lo que existe. Juan 1:1-4. Nada de lo que existe, incluyendo el conocimiento, existe aparte de él. Todo lo que existe y fue creado lo fue solo por obra de Jesús, y existe también solo por su poder sustentador. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Porque Cristo existía antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en él. Colosenses 1:16 y 17. Jesús no es simplemente la encarnación de la verdad, él es la verdad. La verdad no es un concepto o una construcción teórica, es una persona. Es por medio de Jesús, la verdad, como somos capaces de interpretar correctamente el mundo que nos rodea. Las Escrituras y la verdad. Lee Juan 5:38-40. ¿Qué dice Jesús aquí acerca de las Escrituras? Jesús les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En el Evangelio de Juan, la Escritura desempeña un papel importante al hablarnos de aquel que es el camino, la verdad y la vida. A lo largo de los Evangelios, como en toda la Biblia, las Escrituras desempeñan un papel clave en la revelación de la verdad. Esto es especialmente cierto cuando se trata de enseñarnos quién es Jesús y qué vino a hacer. Jesús y sus discípulos recurrieron vez tras vez a las Escrituras para validarlo como el Mesías. Cristo dijo: si ustedes le creyesen a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Juan 5:46 y 47. En otro lugar, citando el libro de Éxodo, Cristo dijo: ¿no han leído lo que dice Dios? Mateo 22:31. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, se refirió a las promesas de Dios, tal como había prometido por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Lucas 1:70. En su sermón del día de Pentecostés, Pedro dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura que el Espíritu Santo había predicho por boca de David. Hechos 1:16. La Biblia no es un libro de texto sobre ciencia. No explica cómo dividir el átomo ni cómo hacer cirugía cerebral. Pero hace algo aún más significativo: proporciona el contexto en el que nuestro universo tiene sentido. Es la llave que abre la puerta, la luz que permite ver. Sin ella, estaríamos a oscuras acerca de la existencia de Dios, su papel en el universo, nuestro propio origen, el sentido de la vida y el futuro. En otras palabras, las Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento es esencial para conocer a Dios y para alcanzar la vida eterna. Nada en esta vida nos indica el camino a Dios, sino las Escrituras. Nada en esta tierra contiene la verdad de Dios sino solo las Escrituras. Ellas nos cambian, nos permiten tener una visión más clara del mundo, y nos brindan la esperanza de la vida eterna. Solo hay un camino que conduce a la vida. Solo hay una verdad. Solo en Jesús hay vida eterna. ¿Qué verdades cruciales enseñadas por la Biblia nunca podríamos aprender mediante la ciencia? Piensa en la caída de Lucifer, un ser perfecto, con tanto conocimiento intelectual acerca de quién y cómo es Dios. Sin embargo, se rebeló contra la deidad a pesar de todo ese conocimiento. ¿Qué nos dice esto acerca del libre albedrío, y de por qué debemos en todo momento elegir someter nuestra voluntad a Dios? Jesús nos ha revelado al Padre, si queremos conocer la verdad, seguir el camino indicado y tener la vida. Es simple, aceptemos a Jesús. Dios te bendiga.